¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de cálculo. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con la primera parte de derivada de composición de funciones, ¿sí? Este es el primer video. El segundo video lo subiré la siguiente semana, antes de vacaciones. Muy bien, pues como ya hemos visto, la derivada de una función f de x es una transformación de esa función en otra, que le llamamos df entre dx, o le llamamos derivada de f. Y también es una función de x. Por ejemplo, miren, si tenemos la función f de x igual a 3x cuadrada, pues la derivada sería 6x. Es decir, la derivada transforma este 3x cuadrado en 6x. Y acuérdense de las reglitas, se multiplica 3 por 2, 6. Y al exponente 2 se le resta 1, y por eso me queda solamente 6x. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, la derivada de, la función g de x igual a seno de x. Pues la derivada transforma esta g de x igual a seno de x en coseno de x. Porque acuérdense que la derivada transforma el seno en coseno. Por ahí yo ya les había dado también una tablita de derivadas. Es importante que esa la tengan a la mano, no la vayan a perder. Pero nuevamente, las funciones que resultan de la derivada también son funciones de x, aunque son diferentes, pero siguen siendo funciones de x. ¿Qué pasaría si en vez de tener una función como estas, como las que ya hemos visto, esta 3x cuadrado o seno de x, que tuviéramos una combinación de ambas, o una combinación de dos funciones diferentes? Por ejemplo, una función polinómica dentro de una función trigonométrica, o al revés, ¿no? Una función trigonométrica dentro de una función polinómica, que podría ser, por ejemplo, no sé, 5 por coseno de x, 5 por coseno de x, no sé, al cubo, o a la cuarta o a la quinta, ¿sale? En el primer caso, fíjense que tenemos una función polinómica que está dentro de una función seno, ¿sí? Está dentro, fíjense que esto está dentro de este paréntesis, ¿sí? En este caso, pues tenemos la función coseno dentro de una función potencial, ¿sí? O de una función a la quinta. Entonces, ¿cómo calcularíamos la derivada de eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es qué significa una composición de funciones. Esto es lo que se conoce como una composición de funciones. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si tenemos la función e a la x? Acuérdense que esa era una función exponencial, pero en vez de poner aquí x, ponemos seno de x más x cuadrada, ¿sale? La exponencial de seno de x más x cuadrado. Entonces tenemos una función trigonométrica más una función polinómica dentro de una función exponencial. Entonces podemos tener varias combinaciones, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como composición de funciones. En la segunda parte de este video vamos a ver cómo calcular la derivada de funciones como estas, funciones compuestas, ¿ok? Pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en qué es una composición de funciones. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, estas dos funciones, las funciones anteriores, 3x cuadrada y seno de x. Vamos a recordar qué es cada una de estas funciones. 3x cuadrado es una función polinómica y gráficamente corresponde a una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? De eso ustedes no deben tener dudas, porque esto ustedes ya lo han graficado muchas veces, ¿sí? Pero a final de cuentas, pues, esto representa una parábola. La función g de x es una función trigonométrica, es la función seno. Entonces la función seno es una función oscilatoria, sube y baja cuando ustedes la grafican, ¿sí? Ahora, vamos a definir la composición de estas dos funciones f de g de x de esta forma. La composición f de g de x
Se define como la aplicación sucesiva de dos funciones g y f sobre la misma variable x. En este caso, la variable x de la función f se sustituye por la función g completa, ¿sí? Vamos a regresar nuevamente a estas funciones. Tenemos la función f y la función g. Yo ya las definí de esta forma, ¿sale? F de x es igual a 3x cuadrada y g de x es igual a seno de x. Entonces, nosotros vamos a escribir f de g de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la función f y donde tengamos x, ¿sí? Fíjense, vamos a tomar la función f, la primera. Donde tengamos x, vamos a quitar ese x y la vamos a cambiar por g. Entonces, si es f de x es igual a 3x cuadrado, cuando cambiemos x por g, me va a quedar 3g al cuadrado, ¿sale? Entonces, f evaluado en g de x, nuevamente cambio la x por la g y me da 3g al cuadrado. Hasta ahí, ese sería como el primer paso, ¿sale? Cambiar en la función f de x, la x por g. Ahora, el siguiente paso es que en vez de poner esta g, yo voy a poner lo que vale g. En este caso la función g es seno de x. Ese sería el segundo paso. Dice aquí, ahora sustituimos la forma de la función g. Si f de g de x era igual a 3 por g al cuadrado, cuando cambiamos g por lo que vale que es seno de x, me daría 3 por seno de x al cuadrado, ¿sí? Y esta otra forma de escribirlo sería 3 por seno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Ok. Para que no se me revuelvan, vamos a hacer otros 2, 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Ejemplo 2. Consideremos las funciones siguientes. La primera, f de x es igual a 5e a la x. Y g de x es igual a x cuadrado más 6. Vamos a ver qué tipo de funciones son. La primera función es una exponencial e a la x multiplicado por 5. Hasta ahí. Esa es la función. La siguiente función g es x cuadrado más 6. ¿Sí? En este caso, la variable x de la función f de x se sustituye por g. ¿Sale? Entonces, el primer paso. Bueno, escribimos f de g de x. Esto significa la composición, ¿eh? F de g de x. F de g de x es, vamos a tomar la función f y en vez de poner x, ¿sí? En vez de poner x, vamos a poner g. Entonces, si era 5e a la x, es 5e a la g. ¿De acuerdo? Es el primer paso. Tomamos la función f y en vez de x ponemos g. No hay que hacer nada más, ¿sale? Siguiente paso. Ahora, en vez de poner g, vamos a sustituir lo que vale g. En este caso, vale x cuadrada más 6. Y entonces aquí cambiamos. En vez de g, ponemos x cuadrada más 6. Y entonces, la composición f de g de x es igual a 5e a la x cuadrada más 6. Note nuevamente, al final de cuentas lo que hacemos es esto, fíjense. Aquí, de la función f de x, donde hay x, quitamos ese x y vamos a poner todo lo que vale g, que es x cuadrado más 6, pero hay que hacerlo por pasos, ¿de acuerdo? Y aquí está, esa es la composición f evaluada en la función g, ¿de acuerdo? Ejemplo 3. Vamos a considerar ahora estas dos funciones, miren. Tenemos la función f de x igual a seno de x más raíz de x. Y la función g es 2x cúbica. Nuevamente, vamos a analizar qué tipo de función tenemos. La función f es igual a seno de x, es una función trigonométrica, más raíz de x, que es una función raíz. Es la función raíz, ¿no? Y la función g de x es una función polinómica de grado 3, es decir, es una x al cubo. ¿Sale? Ok. Bueno, pues lo mismo. En este caso, cambiamos la variable x de la función f de x, ¿sí? Pero fíjense que aquí aparece dos veces. Uno en la función seno y otro en la función raíz. Y la cambiamos por g. Entonces, f de g de x es seno de g más raíz de g.
Fíjense, no hice otra cosa más que cambiar aquí, en vez de poner X, puse G. Pero obviamente aquí ya no va a ser f de x, es f de g de x. ¿Sale? Espero que esta parte sí esté quedando clara. Y nuevamente, ahora lo que hacemos es que en vez de poner g, ponemos lo que vale g, que en este caso es 2x cúbica. Y al final, f de g de x me queda seno de 2x cúbica más raíz de 2x cúbica. Y esa es la composición de funciones. ¿Sale? Bueno, pues vamos al siguiente ejemplo. Considere la siguiente función compuesta. F de g de x igual a 3 seno de 2x cúbica más 4. Aquí yo ya tengo la función compuesta. Ahora vamos al revés. ¿Puede identificar cuál es f de x y cuál es g de x? Bueno, en este caso f de x va a ser la función, por así decirlo, la función grande que contiene a la función chiquita. ¿Sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en un dulce. La función f sería la envoltura y la función g pues sería el dulce que está contenido dentro de esa envoltura, ¿no? Fíjese, f sería como la envoltura y g sería como el contenido, ¿no? Incluso lo voy a poner aquí, fíjense, ¿eh? Vamos a hacer esa notación. F sería como la envoltura, ¿sí? Es como una envoltura de unas galletas, un pan o qué sé yo, de algún producto que esté envuelto. ¿Y quién sería g de x? Pues g de x sería el contenido. ¿Sale? Así, imagínenselo así. F de x es como la envoltura, aquí se ve claramente, y g de x es lo que está dentro de esa envoltura. Entonces, g de x, f de x, perdón, vamos primero por lo de que está dentro. Dentro del paréntesis tenemos una función polinómica, ese sería el contenido. Y está contenido dentro de una función trigonométrica que es la función seno. Entonces, g de x sería el contenido, ¿sí? En este caso, g de x sería 2x cúbica más 4, lo que está dentro del paréntesis, ¿sale? Lo vamos a poner de colorcito. Ahí está. Lo que está dentro es g de x, ¿sale? Y la función f de g sería lo que contiene a la función verde, que en este caso sería 3 por el seno de la función g, porque esto ya dijimos que es g, ¿sale? Estamos yendo al revés. Entonces, f de g sería 3 por el seno de g, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si en vez de g ahora cambiamos a la variable x, f de x sería 3 seno de x. Fíjense que estamos yendo ahora al revés, ¿sale? Para encontrar quién es f de x y quién es g de x. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Será lo mismo f evaluado en g de x que g evaluado en f de x? Es decir, la función f la evaluamos en la función g de x, que g de x sería como el contenido y f la envoltura. Y en este segundo caso, f es el contenido y g sería la envoltura. ¿Será que las dos cosas son lo mismo? Pues vamos a hacer el cálculo, ¿no? Vamos a considerar las siguientes funciones. F de x igual a 5e a la x, una función exponencial, y g de x igual a x cuadrado más 6, una función polinómica. Vamos a calcular primero f de g de x. Entonces ya vamos a hacerlo más rápido. F de g de x, ¿qué sería? Acuérdense que lo primero que hay que hacer es escribir f de g. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, en vez de poner esta función f evaluada en x, la evaluamos en g. Entonces tenemos 5e a la g. Y eso sería 5e a la... Y en vez de poner g, pues vamos a poner lo que vale g, que es x cuadrada más 6. ¿Sale? Eso ya lo hice más rápido. Fíjense que esto se hace en un paso. Pues ahora vamos a calcular
en vez de f de g, vamos a calcularlo ahora al revés, g evaluado en f de x. Y aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. Como la envoltura es g, lo que vamos a poner primero es g, esta función g, pero ahora evaluado en f, ¿sí? Aquí es al revés. Entonces ponemos x cuadrado más 6, pero en vez de poner x, vamos a poner f. Sería f al cuadrado más 6. Y ahora, en vez de poner f aquí, vamos a poner lo que vale f, que es 5e a la x. Entonces sería 5e a la x elevado al cuadrado más 6. ¿Sí? ¿Y será que esta ecuación que se ve aquí es igual a esta que está acá? No me parece. ¿A ustedes les parece igual? Pues no, de hecho ni siquiera, no es igual. ¿Sale? Porque este es e elevado a la x cuadrada. Y este es e elevado a la 2x. Fíjense, vamos a ver. Este cuadrado se aplica al primer término y al segundo. Sería 25e. Y un exponente elevado a otro exponente, pues es la multiplicación de los exponentes. ¿Sale? Y esto me da 25e a la 2x más 6. Y este es 5e a la x cuadrada más 6. Y aquí el 6 está en el exponente y aquí el 6 está sumando. Entonces, para nada es igual. Entonces, recuerden, una cosa es f evaluado en g y otra cosa es g evaluado en f. De hecho, ustedes van a hacer un par de ejemplos para que puedan distinguir entre una y otra operación. ¿De acuerdo? Ok, chicos, bueno, pues esta es la primera parte del tema derivada de composición de funciones. Un tema súper importante para cuando ustedes estén ya en la carrera, puedan hacer cálculos de derivadas y también para que ustedes puedan hacer cálculos de integrales. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues entonces nos vemos en la segunda parte de este video. Ok, ¿sale? Pues hasta luego, nos vemos.